En un mundo donde el pasado no solo guarda secretos, sino claves para comprender nuestra historia y nuestra esencia, existen hallazgos que desafían todo lo que creíamos saber. Desde estructuras monumentales que alteran las líneas del tiempo, hasta artefactos que revelan habilidades tecnológicas inimaginables para su época, lo que estás a punto de explorar es un recorrido por los misterios más impactantes de la humanidad. ¿Qué conocimientos se esconden bajo capas de milenios? ¿Cómo lograron civilizaciones antiguas crear maravillas que aún desconciertan a los expertos? Lo que sigue no es solo un vistazo a nuestro pasado, sino un desafío directo a nuestra comprensión del mundo. Prepárate para un viaje que cambiará la forma en que ves la historia. Número 1. El gigantesco monumento maya en Aguada Fénix. En el corazón de la densa selva de Tabasco, México, yace un hallazgo que redefine nuestra comprensión de la historia maya. Aguada Fénix. Este sitio alberga el monumento más grande y antiguo conocido de esta civilización, una proeza arquitectónica de dimensiones asombrosas. Con 15 metros de altura y 1500 metros de longitud, esta estructura desafía las expectativas tradicionales, no solo por su tamaño, sino también por su antigüedad, ya que data de hace aproximadamente 3000 años. El descubrimiento de Aguada Fénix fue posible gracias a la tecnología LIDAR, una herramienta de detección avanzada que emplea pulsos láser para mapear el terreno debajo de la vegetación. Esta tecnología permitió a los arqueólogos visualizar la impresionante escala de la estructura, que anteriormente se confundía con el paisaje natural debido a su diseño plano y a la espesa cobertura vegetal. Lo que hace a este monumento tan intrigante no es solo su envergadura, sino también su impacto en la cronología de la civilización maya. Este sitio demuestra que las estructuras sociales complejas y la arquitectura monumental surgieron mucho antes de lo que se pensaba. Hasta el descubrimiento de Aguada Fénix, se asumía que los mayas desarrollaron estas habilidades cerca del apogeo de ciudades como Tikal y Chichén Itzá. Sin embargo, este lugar retrocede esa línea temporal al primer milenio antes de nuestra era. Más allá de sus dimensiones, el sitio también plantea preguntas sobre los métodos de construcción empleados por los antiguos mayas. La precisión con la que se erigió este coloso sugiere una planificación y una organización impresionantes para una civilización en sus etapas iniciales. Se han encontrado restos de carbón en la zona, lo que permitió a los investigadores fechar con precisión el monumento y establecer su relevancia histórica. Aguada Fénix no solo añade un capítulo fascinante a la historia maya, sino que también invita a reflexionar sobre lo mucho que aún desconocemos acerca de las civilizaciones antiguas. Este sitio sigue siendo un enigma, pero su descubrimiento nos recuerda que la historia es un rompecabezas en constante expansión, donde cada nueva pieza cambia el panorama completo. Número 2. Las bolas de piedra de Costa Rica. Más precisamente en el delta del Diquís, se encuentran dispersas más de 300 enigmáticas esferas de piedra que han cautivado a investigadores y viajeros por igual. Estas bolas, algunas con un diámetro de más de 2 metros y un peso de 16 toneladas, han sido un rompecabezas para la arqueología desde su descubrimiento. Fabricadas principalmente de gabbro, una roca volcánica densa, estas esferas destacan por su perfección geométrica. Aunque los métodos de construcción exactos se desconocen, se cree que los artesanos precolombinos utilizaron herramientas de piedra más pequeñas para darles forma, logrando una simetría que incluso hoy resulta asombrosa. Estas esferas se atribuyen a la desaparecida cultura chibcha, cuyos miembros habitaban la región antes de la llegada de los conquistadores españoles. El propósito de las esferas sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que eran instrumentos astronómicos, utilizados para alinear estructuras o marcar eventos celestiales. Otras hipótesis proponen que podrían haber sido símbolos de poder y estatus, o incluso marcadores de rutas y territorios. Lo cierto es que la ausencia de registros escritos por parte de los chibcha dificulta desentrañar su verdadero significado. Otro aspecto intrigante de estas esferas es su disposición en patrones geométricos, como líneas rectas y círculos. Esto refuerza la idea de que tenían un propósito más allá de lo meramente decorativo. Sin embargo, muchas de estas piezas han sido movidas de su ubicación original, lo que complica aún más la interpretación de su función. A pesar de décadas de investigación, las bolas de piedra del Diquís
continúan siendo un testimonio de la habilidad y la creatividad de sus creadores. Representan un puente entre el arte, la ciencia y la espiritualidad de una cultura que dejó un legado imborrable en la historia precolombina. Número 3. Stonehenge. En la extensa llanura de Salisbury, Inglaterra, se alza uno de los monumentos más enigmáticos de la prehistoria, Stonehenge. Este círculo de enormes piedras sársens, algunas de las cuales pesan hasta 25 toneladas, ha desconcertado a generaciones de historiadores y arqueólogos. Construido hace más de 4.000 años, Stonehenge es un testimonio de la destreza y el ingenio de sus creadores. Las piedras más pequeñas, conocidas como piedras azules, fueron transportadas desde las colinas de Preseli, a más de 240 kilómetros de distancia. Esto sugiere una planificación y una logística avanzadas, ya que los constructores carecían de maquinaria moderna. Lo que hace a Stonehenge verdaderamente fascinante es su alineación celestial. El monumento está diseñado para coincidir con eventos astronómicos, como el solsticio de verano, cuando el Sol se eleva exactamente sobre el eje central. Esto ha llevado a muchos a considerarlo un observatorio astronómico o un calendario solar utilizado para rastrear las estaciones. Las teorías sobre su propósito son variadas. Algunos investigadores creen que Stonehenge fue un lugar de culto religioso, mientras que otros lo ven como un cementerio, ya que se han encontrado restos humanos en sus alrededores. También se especula que pudo haber sido un centro comunitario para rituales y celebraciones. Aunque su propósito exacto sigue siendo incierto, Stonehenge continúa siendo un símbolo perdurable de los misterios del pasado. Su majestuosidad y precisión arquitectónica inspiran asombro y curiosidad, recordándonos la complejidad y la profundidad de las civilizaciones antiguas. Número 4. El Templo de Vitala. En el corazón de Hampi, la antigua capital del imperio Vijayanagara en el sur de India, se alza el magnífico Templo de Vitala, una obra maestra arquitectónica que mezcla arte, ciencia y espiritualidad. Construido entre los siglos XIV y XVI, este templo está dedicado al señor Vitala, una encarnación del dios Vishnu. Su diseño intrincado y su impresionante artesanía lo han convertido en uno de los destinos más admirados de la India. El elemento más fascinante del templo es el Ranga Mantapa, el salón principal que alberga los famosos 56 pilares musicales, conocidos como los pilares de Saragama. Estos pilares producen sonidos cuando se golpean, emitiendo notas de la escala musical india tradicional. Lo más sorprendente es que cada conjunto de pilares está afinado para crear un sonido armónico único, desde tonos graves hasta sonidos más agudos, como el repique de campanas. La precisión de estos pilares plantea grandes preguntas sobre los conocimientos científicos y tecnológicos de los antiguos artesanos. Se ha especulado que estos pilares podrían estar hechos de una mezcla de materiales como granito y aleaciones metálicas, pero los métodos exactos para afinarlos aún permanecen desconocidos. Incluso en la era moderna, replicar esta proeza arquitectónica sería un desafío monumental. Además de sus pilares musicales, el templo cuenta con elaborados grabados en piedra que representan escenas de la mitología hindú, la vida cotidiana y elementos de la naturaleza. Estos grabados no solo son artísticamente impresionantes, sino que también narran historias que reflejan la rica herencia cultural de la India. El Templo de Vitala es más que un lugar de culto, es un testimonio del ingenio humano y de la profunda conexión entre arte y espiritualidad. A medida que los visitantes recorren este asombroso sitio, quedan cautivados por su serenidad y por los misterios que aún guarda. Número 5. El mecanismo de Antiquitera. En el año 1901, un grupo de buceadores griegos hizo un hallazgo extraordinario mientras exploraba los restos de un naufragio cerca de la isla de Antiquitera. Entre los objetos recuperados, encontraron un dispositivo que cambiaría la percepción del conocimiento tecnológico de la antigüedad: el mecanismo de Antiquitera. Este artefacto, que data de hace más de 2000 años, es considerado el primer ordenador analógico de la historia. El mecanismo está compuesto por una compleja red de engranajes de bronce interconectados, diseñados con una precisión impresionante. Tras años de estudio,
Los científicos concluyeron que este dispositivo servía como un calendario astronómico avanzado, capaz de predecir eclipses, rastrear las fases de la Luna e incluso calcular las posiciones de los planetas. Su diseño ingenioso refleja un entendimiento sofisticado de la astronomía y la mecánica que no se creía posible en aquella época. Lo que hace al mecanismo de Antikythera especialmente intrigante es la incógnita sobre su creador. Aunque se asocia comúnmente con la Grecia helenística, el nivel de habilidad necesario para fabricar este dispositivo no tiene precedentes en el mundo antiguo. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido obra de un genio como Arquímedes, mientras que otros creen que era parte de un conocimiento perdido más amplio. El artefacto no solo desafía las suposiciones sobre los límites tecnológicos de las civilizaciones antiguas, sino que también plantea preguntas sobre qué otros avances pudieron haber existido y se perdieron en la historia. Hoy en día, el mecanismo de Antikythera se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde continúa fascinando a expertos y visitantes. Número 6. Las pirámides de Egipto. En particular también la Gran Pirámide de Giza son quizás las estructuras más icónicas del mundo antiguo. Construida hace más de 4.500 años como tumba para el faraón Keops, esta pirámide es un testimonio de la habilidad, la ambición y la creatividad del pueblo egipcio. La Gran Pirámide está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Durante casi 4.000 años fue la estructura más alta construida por el ser humano, un título que solo perdió con la construcción de la Torre Eiffel en el siglo XIX. La precisión en su alineación con los puntos cardinales y su diseño geométrico perfecto la convierten en un enigma arquitectónico. Aunque se han propuesto diversas teorías sobre los métodos de construcción, el proceso exacto sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que los egipcios utilizaron rampas rectas y circulares, mientras que otros plantean que emplearon sistemas de contrapesos o incluso flotaron las piedras sobre canales de agua. Lo cierto es que estos métodos requerían una planificación y una organización excepcionales. Además de su tamaño y complejidad, la pirámide también está llena de simbolismo. Su forma piramidal representa la conexión entre la tierra y el cielo, reflejando las creencias espirituales de los antiguos egipcios. La estructura también contiene cámaras internas, como la Cámara del Rey, cuyo propósito y diseño han sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. Las pirámides de Egipto siguen siendo una ventana a una civilización que, aunque distante en el tiempo, continúa inspirando asombro y reverencia. Estos monumentos no solo representan logros arquitectónicos, sino también la profunda conexión de los egipcios con sus dioses y su deseo de alcanzar la eternidad. Número 7. Las bolas de rompecabezas chinas. En el mundo de la artesanía antigua, pocos objetos son tan fascinantes y enigmáticos como las bolas de rompecabezas chinas. Estas maravillas, talladas principalmente en marfil, se remontan a la dinastía Ming y representan un nivel de complejidad técnica que sigue dejando perplejos a expertos y admiradores por igual. Cada bola de rompecabezas está compuesta por múltiples capas concéntricas, entre 20 y 25 en los ejemplares más elaborados, todas talladas a partir de un solo bloque de material. Lo sorprendente es que las capas internas están meticulosamente esculpidas sin dañar las externas, creando patrones detallados que deben alinearse para resolver el rompecabezas. Esto requería herramientas increíblemente refinadas y técnicas avanzadas que, en gran parte, se han perdido con el tiempo. El proceso de creación de estas bolas sigue siendo un misterio. Se cree que los artesanos utilizaron pequeños cinceles y dispositivos de perforación para tallar cada capa desde el exterior hacia el interior. Sin embargo, replicar este nivel de precisión, incluso con tecnología moderna, como láseres, resulta extremadamente difícil. Esto refuerza la noción de que los antiguos artesanos poseían un conocimiento técnico sorprendentemente avanzado. Estas bolas no solo eran objetos de entretenimiento, sino también símbolos de estatus y habilidad. Durante siglos, se consideraron regalos preciosos y se exhibieron en las cortes imperiales de China. Además, se dice que resolver uno de estos rompecabezas requería una combinación de paciencia, destreza y visión estratégica, cualidades altamente valoradas en la época. Hoy en día,
Las bolas de rompecabezas chinas se conservan principalmente en museos y colecciones privadas. Siguen siendo un recordatorio de la creatividad y la maestría humana, desafiando las limitaciones del tiempo y la tecnología. Cada una de estas esferas encapsula no solo la complejidad de la artesanía, sino también la esencia de una cultura rica en innovación y simbolismo. Número 8. La piedra susurrante de la Atlántida. En las profundidades del océano, cerca de la legendaria ubicación de la Atlántida, un equipo de buceadores descubrió una misteriosa placa de piedra que desafía toda explicación. Bautizada como la piedra susurrante, este artefacto es un ejemplo de lo que podría ser tecnología perdida de una civilización avanzada. La piedra está inscrita con símbolos que brillan bajo ciertas condiciones de luz y emite una vibración única cuando se expone a diversas frecuencias. Este zumbido, según los expertos, podría indicar que el objeto tenía una función más allá de lo meramente decorativo. Las teorías van desde que se trataba de una herramienta de comunicación hasta una posible clave para acceder a conocimientos ocultos. El misterio no termina ahí. Los intentos de traducir los símbolos inscritos han resultado infructuosos, ya que no corresponden a ningún lenguaje conocido. En un experimento, los símbolos comenzaron a brillar intensamente y a proyectar imágenes holográficas que parecían narrar la historia de una civilización avanzada que utilizaba energía proveniente de la Tierra. A pesar de su antigüedad estimada en más de 10.000 años, la piedra parece desafiar las leyes de la descomposición natural. Su material, una mezcla desconocida de minerales, ha dejado perplejos a los científicos. Algunos creen que podría contener trazas de tecnologías que aún no comprendemos, lo que la convierte en un testimonio del conocimiento avanzado de civilizaciones pasadas. Hoy, la piedra susurrante se encuentra en un museo donde continúa inspirando tanto admiración como preguntas sin respuesta. Representa un puente entre lo conocido y lo desconocido, recordándonos que aún hay secretos en nuestro mundo que esperan ser desentrañados. Número 9. La tumba perdida de Cleopatra. La última gobernante de Egipto sigue siendo una figura histórica envuelta en misterio y fascinación. A pesar de que se conoce mucho sobre su vida, su lugar de descanso final permanece oculto, añadiendo un aire de intriga a su legado. Según los registros históricos, Cleopatra se quitó la vida en el año 30 a.C., tras la derrota en la batalla de Actium. Se dice que fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba majestuosa cerca de un templo dedicado a la diosa Isis. Sin embargo, la ubicación exacta de esta tumba ha eludido a arqueólogos y exploradores durante siglos. En los últimos años, las investigaciones arqueológicas se han centrado en Taposiris Magna, un sitio cerca de Alejandría que contiene inscripciones y artefactos vinculados a Cleopatra. Excavaciones lideradas por la doctora Kathleen Martínez han revelado estatuas, monedas y otros indicios que sugieren que la reina pudo haber sido enterrada allí. No obstante, el acceso al sitio es complicado debido a la urbanización moderna y al riesgo de daños estructurales. Otra teoría intrigante sugiere que la tumba pudo haber sido saqueada en la antigüedad, dejando solo rastros de su antigua grandeza. Los robos eran comunes en esa época, especialmente en tumbas reales, lo que refuerza la posibilidad de que cualquier riqueza asociada a Cleopatra haya desaparecido hace mucho tiempo. A pesar de los desafíos, la búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa, impulsada por el deseo de desentrañar uno de los misterios más perdurables de la historia. Este enigma no solo atrae a los investigadores, sino que también captura la imaginación del público, recordándonos el atractivo eterno de la reina más famosa de Egipto. Número 10. Göbekli Tepe, el primer templo. En las colinas del sureste de Turquía se encuentra un lugar que ha reescrito la historia de la humanidad, Göbekli Tepe. Este sitio arqueológico, datado en más de 11.000 años de antigüedad, desafía las creencias tradicionales sobre cómo se desarrollaron las civilizaciones. Considerado el primer templo del mundo, su construcción data de un período en el que los humanos aún eran cazadores-recolectores. Göbekli Tepe consiste en anillos de enormes pilares de piedra, muchos de los cuales están decorados con intrincados grabados de animales y símbolos. Estos pilares, algunos de más de 5 metros de altura y varias toneladas de peso, fueron cuidadosamente dispuestos en patrones circulares. Lo sorprendente es que, a pesar de carecer de herramientas modernas,
Los constructores lograron tallar y erigir estas estructuras con una precisión asombrosa. El descubrimiento de este sitio ha desafiado la idea de que los asentamientos permanentes y la agricultura fueron necesarios para el desarrollo de lugares de culto. En cambio, Göbekli Tepe sugiere que los rituales religiosos y la cooperación comunitaria pudieron ser los factores que impulsaron a las personas a establecerse y, eventualmente, desarrollar la agricultura. Es un recordatorio de cómo la espiritualidad pudo haber jugado un papel central en la formación de las primeras comunidades humanas. Otro aspecto intrigante de Göbekli Tepe es su abandono deliberado. Se cree que el sitio fue enterrado intencionalmente hace miles de años, preservándolo casi intacto hasta su descubrimiento moderno. Este acto plantea preguntas sobre las razones detrás de su construcción y posterior entierro. Göbekli Tepe sigue siendo un enigma arqueológico que invita a reflexionar sobre los orígenes de la religión y la civilización. Es una ventana a un mundo antiguo donde la conexión entre la humanidad y lo espiritual era fundamental. Número 11. La vasija con forma de cisne. En una tumba antigua en la provincia de Hainan, China, fue descubierta una singular vasija de bronce con forma de cisne. Este artefacto, datado en más de 2000 años, no solo destaca por su diseño artístico, sino también por el misterioso líquido que contiene. El hallazgo ocurrió cuando trabajadores de la construcción toparon con una tumba desconocida. Junto a la vasija, se encontraron otros objetos, como un casco de bronce y espadas ceremoniales, lo que sugiere que el sitio pertenecía a un individuo de alto rango, posiblemente un guerrero. Sin embargo, lo que hace única a esta vasija es su forma y el líquido en su interior, cuyo análisis ha resultado todo un desafío. El líquido, de color marrón amarillento, está compuesto por una mezcla de elementos que han desconcertado a los expertos. Las teorías varían desde que podría tratarse de un vino ceremonial hasta un brebaje medicinal destinado al uso en la otra vida. En la antigua China, era común enterrar líquidos junto con los difuntos como parte de rituales funerarios, lo que refuerza esta hipótesis. El diseño del cisne, tallado con una precisión excepcional, simboliza elegancia y gracia, características asociadas con el estatus elevado. Además, el uso de bronce en esta región durante ese período era raro, lo que añade un elemento de exclusividad al hallazgo. La vasija con forma de cisne sigue siendo un misterio arqueológico que refleja la complejidad y la sofisticación de las culturas antiguas chinas. Su singularidad y el simbolismo que encierra continúan fascinando tanto a arqueólogos como a historiadores. Número 12. El mausoleo de Qin Shi Huang. En la provincia de Shaanxi, China, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios del mundo, el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, el primer unificador de China. Este complejo subterráneo es famoso por albergar el ejército de terracota, una colección de miles de figuras de soldados, caballos y carros diseñados para proteger al emperador en la otra vida. Aunque el ejército de terracota es un espectáculo impresionante, el verdadero misterio radica en la tumba central, que permanece intacta hasta el día de hoy. Según registros históricos, la tumba fue diseñada como un palacio subterráneo rodeado de ríos de mercurio que representaban un mapa del reino. Este detalle plantea serios desafíos para su excavación, ya que los niveles de mercurio en el área son extremadamente altos, representando un riesgo tanto para los investigadores como para la preservación del sitio. La tumba también está protegida por una compleja red de trampas, diseñada para mantener alejados a los saqueadores. Esto, junto con la falta de tecnología adecuada para explorarla sin causar daños, ha retrasado su apertura. Los arqueólogos creen que el mausoleo podría contener tesoros y artefactos que revelen mucho sobre la dinastía Qin, pero también advierten que su excavación debe realizarse con extrema precaución. A pesar de los avances tecnológicos, el mausoleo de Qin Shi Huang sigue siendo un enigma arqueológico. Representa la ambición y el poder de uno de los líderes más importantes de la historia china, dejando una impresión duradera de su legado. Número 13. Los rollos de cobre del Mar Muerto. En 1947, un descubrimiento accidental en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, reveló uno de los hallazgos más intrigantes del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, destaca un conjunto único de rollos hechos de cobre,
que difieren de los demás por su contenido y material. A diferencia de los rollos de pergamino o cuero, estos están inscritos con instrucciones detalladas sobre la ubicación de supuestos tesoros de oro y plata escondidos en diversos lugares de Israel. Las descripciones son increíblemente precisas, pero las ubicaciones mencionadas no han llevado al descubrimiento de ningún tesoro tangible, lo que ha generado teorías sobre su posible naturaleza simbólica o mitológica. Los rollos de cobre están escritos en paleo-hebreo, una forma de escritura que data de siglos antes de la composición del texto. Esto ha complicado aún más su interpretación y autenticación. Algunos investigadores sugieren que los tesoros podrían haber sido trasladados antes de que se usaran los rollos, o que estos representan rituales religiosos en lugar de descripciones literales. Aunque no se han encontrado los tesoros mencionados, los rollos de cobre continúan siendo una ventana fascinante a las creencias y prácticas de una época remota. Son un recordatorio de cómo el pasado puede cautivar nuestra imaginación con misterios aún por resolver.